Ahí Bienvenida amiga, estás, amigo, bienvenida a este bienvenida. viernes de Hermanos en Bioexistencia para seguir profundizando. ¿Para qué? Para autoconocernos, para empezar a conocer desde dónde creamos la realidad, desde dónde nos pasa lo que nos pasa, por qué tenemos un síntoma, que ese síntoma puede ser una enfermedad, una dolencia, algo que no me gusta o quizás a alguien que está atravesando algo en nuestro universo y nos afecta. Así que, bienvenida amiga, ¿cómo estás? Buen viernes. Bienvenido, amigo, feliz viernes. Viernes 20 de febrero ya, por empezar los ciclos lectivos. En muchos hogares están estas preparativas de incorporar, ya se incorporan los niños a la escuela, así que el universitario comienza las cursadas, el de la secundaria también entra a la escuela, así que son tiempos muy, muy movidos. Muy bien, pero movidos, sí, yendo mucho a, bueno, torneos de fútbol que ha tenido uno de mis hijos, así que en mucho movimiento. ¿Cómo estás vos? ¿Cómo has transcurrido tu semana? Este es un gran tema el que vamos a desarrollar Uf, hoy. Mucho tiene que ver con la historia de cada uno o con la historia particular de quien ha sufrido síntomas como es muy común, ¿sí? Escuchar hernias de disco entre L4 y L5. Y lo vamos a tocar a lo largo de este maravilloso espacio que tenemos que se llama Humanos en Bioexistencia. Me gustaría saber si me escuchan bien, porque no tengo el micrófono puesto yo te esta escucho vez. perfecta. Por Así Instagram que también. por Instagram Perfecto. y tanto por Twitch, por Twitch, ¿sí? Por Twitch, bien dicho. Ujú, sí, sí, sí. En este caso acá grabando. Y bueno, esta semana es una semana, la verdad que de mucha reflexión, con un montón de movimientos hermosos, eh, de situaciones que se presentan que me conectan más con que soy el creador, pero principalmente con una situación particular. En casa estamos sin niños, mis hijos no están en casa, cada uno, bueno, desarrollando sus actividades y otro de viaje, bueno, así que estamos experimentando como ese momento de noviazgo donde uno se encuentra sin tener que prestar atención y estar atento a lo que nos pasa, lo que le pasa a nuestros hijos, acompañarlos y demás, ¿no? Digo, totalmente lo contrario a lo que está sucediendo en tu universo. Tan claro. Y como reflexión, profunda que hice y tomé conciencia y pensaba, ¿no?, en las personas, en los matrimonios que pasan por eh, esa experiencia del nido vacío y donde, bueno, se enfrentan a distintas situaciones, donde compartís con tus hijos, con seres que amás desde el primer instante de que nacen, que aprendés a comprenderlos, a entender lo que les pasa y a estar completamente en función de ellos. Y la verdad que estoy viviendo una semana de mucha plenitud. Y caí en una reflexión profunda con respecto a eso, porque pensaba, digo, gracias a que hoy soy consultor en bioasistencia consciente y que comencé este camino de autoindagación, introspección, de autoconocimiento, de empezar a transformar mi vida a través del trabajo interior, me di cuenta que al tener un propósito, algo que me lleve a hacer algo todos los días, a pulsarme hacia adelante, a seguir creciendo, no me hizo atravesar por esa sensación de que faltaba alguien en casa, más allá de que uno los extraña. Hoy tenemos la particularidad que estamos completamente en contacto, porque hoy a través de un teléfono podemos hacer una videollamada y los vemos, escuchamos su voz y podemos disfrutar de lo que ellos están atravesando en conciencia y sabiendo que es mi creación a través de mi trabajo interior. Bueno, me pude conectar con ese disfrute. Y no solo eso, saber que estoy ante una gran oportunidad, que es algo que mis padres no atravesaron, porque bueno, yo he visto, ¿no?, las situaciones y demás, y uno conoce otras historias, pero esto de tener un propósito, algo que te lleve a accionar, te permite seguir conectando con lo más profundo de lo que es la experiencia humana. Y nada más que una maravilla. Digo, a ver, qué honrado que me Mm. siento por atravesarlo de esta manera. Así que bueno, así estamos en esta semana, ¿no? Y disfrutando cada cosita que van haciendo ellos, como logros personales, como crecimiento, como Crecimiento, tal cual, claro. tal cual. De hecho, hoy tengo uno de esos regalos tan lindos y maravillosos que mi hija, la mayor, está haciendo su charla introductoria para comenzar con este camino de profundidad y convertirse en consultora. Aparte de no solo eso, sino que también la devolución que recibí de aquella persona con la que está atravesando este camino, que la está llevando de la mano, y que no podía ser de otra manera, porque lo importante de hacer un camino de consultas previo a desarrollar esta actividad o a convertirse en consultor, en hacer las aperturas, te lleva a transitarlo de otra manera, te lleva a transitarlo como un maestro de tu propia experiencia y pudiendo haber comprobado que todo sale de vos. Más allá de que siempre nos arrastra la realidad a quizás quejarnos, echar la culpa o enojarnos con alguien, pero con una profundidad
y ese trabajo interior que uno puede sacarle un jugo mucho mayor. Y bueno, pegar ese Es salto que tu cuántico. hija está haciendo esto porque vos sanaste, ¿entendés? O sea, tus hijos están haciendo lo que están haciendo porque vos has sanado un montón. Si no, estarías en ciclo y repitiendo historias, ¿sí? Y reparando desde una situación dolorosa, ¿sí? Hoy recibí el mensaje de una maravillosa consultante que en el transitar su cuarentena estaba como un poco angustiada por cosas que le venían sucediendo a su marido y me preguntaba si qué podía hacer ella para que su marido esté mejor. Nada, lo que ya estás haciendo, que estabas trabajando en sí mismo. O sea, todo lo que puedas hacer para que tu realidad cambie es trabajar en vos mismo. Nada más. Porque hacer por el otro, para que el otro esté bien, te saca de tu lugar, te saca de tu eje. Es imposible que el otro, ese aparente otro, esté bien porque vos haces algo por él. Está bien porque vos haces algo para vos. Cuando vos empezás, trabajás en vos mismo, la realidad cambia y lo mejor que uno puede hacer para que un hijo sane es trabajar en sí mismo. Lo mejor que puede hacer uno para que su realidad cambie es trabajar en sí mismo. No hay otra. O sea, lo único que podés hacer es recomendar por ahí, che, si querés, o sea, y si te lo piden, ¿no? Si solo te lo piden, bueno, tomate un ciclo de consultas, ahí tenés la página y elegí vos el consultor y empezás a sanarte, pero vos hacer por el otro para que el otro sane, eso te saca completamente de vos. Y por eso tu hija está haciendo todo esto que está haciendo, y tus hijos, en cada uno en su rama de actividad que está desarrollando, están haciendo todo esto porque vos sanaste. Así es, y lo siento y lo veo y lo transito de esa manera. Ujú. Eh, Ahora, qué lindo que se pone la vida. Eh, yo digo la oportunidad que está detrás de esto, porque pareciera como que muchas veces desde lo que compartimos y demás, quizás como una fórmula mágica, pero en realidad no Ujú. hay nada de magia en esto. El camino del autoconocimiento te permite encontrar esos dolores que portás, desde dónde observas la vida, qué juicio tenés, desde dónde mismo tus hijos repiten lo que repiten. De hecho, esta semana fue muy de eso, ¿no? De charlas donde encontraba personas que se quejaban de algo que le había pasado a su hijo y enseguida indagaba un poquito así, muy de preguntitas sencillas, ni siquiera una consulta, pero por el hecho de que uno le gusta conversar y traer, aunque sea un poquito de conciencia a esa realidad que es mía, para comprenderla, eh, se encontraban ante repeticiones de situaciones que ellos habían atravesado. Y como bien vos decís, gracias a mi trabajo interior, hoy mis hijos no están dentro de ese patrón de repetición de situaciones incómodas, dolorosas, sino que están abriéndose a una nueva realidad, que es la realidad que yo vengo trabajando diariamente. Y esa es la Ujú. comprobación, porque luego de cada consulta donde trabajo interiormente, los resultados son inmediatos. Por más allá que pareciera que no, sí, suceden situaciones y las confirmaciones de que ese trabajo interior está transitando hacia esta vida de otra manera. Y de hecho esta semana fue una de esas semanas también, así mismo desde el sentir propio. Habíamos hablado que la semana pasada habíamos estado en consulta y hay algo, cosas que no se pueden explicar y esta semana también vino de eso. Hay cosas que no se pueden explicar, pero hay un cambio interior en mí que gracias a ese trabajo interior está sucediendo. En seguridad, en firmeza, en conciencia de quién soy y en paz interior. Y es algo que es difícil de explicar. Y esta semana tuve de esas charlas con una consultante que, como no podía ser de otra manera, está soñando con ser consultora en algún momento. Ujú. Y bueno, desde mi lugar, ¿no? Apuntalándole y diciendo, sí, sí, vos podés y seguramente seas una consultora excelente porque veo su transformación y de hecho el semblante de su cara era completamente distinto al de ese ser que había llegado hace 9 meses a mi espacio de consulta. El brillo de su piel, su expresión corporal, de su cara, bueno, de una maravilla tremenda. Y ella se encontraba también, ¿no? Con la dificultad de poder expresar lo que le pasaba. Ujú. A lo que yo le decía, bueno, que tenga total tranquilidad porque esto es muy difícil de explicar. Lo que nos pasa es muy difícil de explicar, porque el otro, para comprenderlo, tiene que dejar de creer en lo que realmente cree y tiene que soltar Claro. todas esas creencias y eso genera mucha incertidumbre y miedo. Eh, ¿Quién somos si soltamos todo lo que Tal somos, ¿no? cual, Y eso genera desde tu biología un rechazo, porque la identidad nos es otorgada, ¿sí? La atravesamos precisamente para poder resolverla, pero nuestra experiencia humana te dice que esa identificación es la que te lleva a estar emanada, es la que te lleva, y cualquier cosa desconocida es peligro de muerte.
¿sí? Me acuerdo de esta película animada creo que es de Disney o Pixar, me parece que los Cruz se llaman, que eran Sí, cavernícolas, ¿sí? ¿No? Cómo hacía este papá para mantener a sus hijos en la caverna, sin que salgan, sin que, ¿no? La curiosidad y murió, ¿no? Lo desconocido es muerte, lo raro es muerte, la curiosidad es muerte, ¿no? Porque nuestra biología recuerda cuando estábamos ahí todavía. Y vas a lo desconocido si soltás tu identidad, si soltás esas antiguas creencias. Nada malo puede pasar por tomar conciencia y empezar a dejar esta biología tranquila de que estás yendo hacia un lugar que es mucho mejor. ¿Sí? Es un lugar donde realmente es, te espera solamente el ser consciente de vos mismo. ¿Sí? sí, Así. es difícil de explicar, se siente, y cuando uno se detiene a comprender, y yo si hoy observo dónde estoy parado y cómo estoy parado, y se lo contara a mi versión de hace 5 años, no podría explicarle. Porque hay un tránsito en todo esto. Y con respecto a, bueno, tenemos que morir en partecitas para ir reconstruyéndonos. Y esa transición, no vamos a decir que es difícil, pero tampoco es fácil, porque uno tiene que observarse y muchas veces en ese miedo sostiene una identidad que lo hace estar en una zona de falso confort, de dolor, hasta que, bueno, termina cayendo la ficha de que, che, pará, yo no quiero ser esto. Muchas veces ese dolor está ahí tan de frente que no lo podemos identificar, pero en algún momento sucede. Y yo creo que en este transcurso he muerto muchas veces y he nacido a esta nueva vida infinitas veces. Y así va a seguir sucediendo, pero con la convicción de que cada vez es mejor. Porque como seres humanos necesitamos identidades para transitar este camino. No podemos tener un cuerpo, una identidad o creer que somos una identidad sin información, sin datos. Porque no sabríamos qué hacer, no sabríamos cómo enfrentar. Me recuerdo una Porque en charla realidad que, no podría existir sin datos, claro, porque precisamente estos datos son los que tiñen el lente a través del cual voy a crear la realidad. O sea, yo voy a crear la realidad basado en datos que ya tengo. Están en una nube, ¿no? De conciencia que me dice que esto es lo que tengo que transitar. sí, Y estos datos, ¿no? Abren mi realidad. Son datos del pasado, son datos del aparente pasado, ¿no? Porque es aparente en realidad, es todo un mismo tiempo. Eh, Abriéndose para que vos transites, tu biología interpreta estos datos, y los sigue poniendo enfrente hasta que vos los resuelvas. Es como un gran rompecabezas, ¿no? exactamente, un rompecabezas que tenemos que ir trabajando, modificando, y que las fichas esas que no calzan, que son las que no me gustan, son las que tengo que ir a Las pongo descubrir así, desde dónde están. Claro, sí, sí, no las entran a pongo así golpes. a la fuerza. Tiene que entrar perfecta esa ficha, sí, sí, exacto. Sí. Y es la que hay que ir a trabajar para que esa ficha tome la forma necesaria para que esta vida y que ese rompecabezas vaya en ese sentido de armado donde es un rompecabezas hermoso. Que sí, es una especie de rompecabezas esta práctica que Exacto. hacemos, porque puff, nos impacta en el cuerpo, en la biología y en un montón de situaciones. Bueno, Vamos cuánto hay de esta descubriendo eso, semana? ¿viste? ¿Cuánto hay de esta Uf, un semana? montón. Vos sabés que ahora estaba recayendo, digo, mientras comía, digo, bueno, voy a hacer un listado, no llegué, porque me puse a comer y hice otras cositas. Y Mm. esta semana pasaron infinidad de cosas. De hecho, pasamos por la situación de experimentar la abundancia económica, pero en una manera que disruptiva. Ujú. Encontrando seres maravillosos, seres sencillos, seres de conciencia. Bueno, fue una reunión donde también hubo una despedida, alguien que iba a empezar a recorrer un camino que ya venía recorriendo, pero en otra Hermosa. instancia. Nuestra amiga Jimena, que Jime, sí. ahora está en Bogotá y estaba rumbo a Italia a buscar ese pasaporte para empezar ese sentido que su alma pulsa de una experiencia, de un tiempo viajando y esperando esto de ser, experimentando esto de ser nómada digital, Ujú. que es la oportunidad que nos da ser consultores en bioexistencia consciente, poder trabajar desde el lugar del universo que uno quiera. Que uno Pero quiere ahora porque ya las antenas son satelitales, ¿viste? O sea, tal internet lo cual, vas a tener en cualquier parte del mundo, exacto, así te que compras una mientras te lleves tu antenita, antena, exactamente, te llevas una antenita del amigo Elon y estás en cualquier sí. parte del mundo realizando esta actividad maravillosa, que no dudo que sea una creación mía, porque uno de mis proyectos a futuros es tener ese tiempo para viajar y poder atender de donde sea, desde el medio, no sé, de un desierto, desde el medio de una montaña, desde cualquier lugar, ¿no? Y sabemos que a medida que vamos trabajando interiormente eso va sucediendo.
Pero este lunes se vivió eso. Poder experimentar y decir, che, pará, esto está saliendo de mí. Esta experiencia está saliendo de mí. Pero no solo eso, del compartir, de experimentar distintas situaciones tan lindas, sino el hecho de ir tomando conciencia de un montón de cosas. Tuvimos un día Ujú. entero y finalizamos, una de las chicas, la dueña de la casa, terminó, nuestra querida amiga Sofía, con una toma de conciencia tan profunda con respecto a algo que se venía hablando, lo venía repitiendo, 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 hasta que uno, che, Le hizo la pregunta le correcta. hizo la pregunta correcta y ahí se Ujú. produjo el silencio, el llanto, la toma de conciencia. Ese llanto profundo que es de toma de conciencia de, "Ah, esto lo estoy creando desde acá". Tan Claro. sanador y Ujú. tan lindo para seguir recomponiendo la historia. Y de Eh, paso le contamos a los Instagram videntes que así nos sucede a nosotros como consultores. El síntoma muchas veces, o sea, la historia o lo que me hace encontrarme de frente con mi síntoma, muchas veces no podemos verlo. Lo tenemos como pegado atrás en la nuca. Por eso necesitamos también los consultores ir a los ciclos de consulta. A mí de que la verdad es que yo voy porque, más que síntoma, voy porque mi vida se transforma completamente. Por eso hago mi ciclo de consulta. Tengo la certeza de que mi vida se transforma en cada consulta que estoy ahí, ¿sí? Pero hay muchas veces que nosotros mismos comentamos nuestros síntomas o las cosas que nos fueron sucediendo y largamos, ¿sí?, la información y decimos, chicos, no puedo ver de dónde estoy creando determinada situación porque la angustia me nubla, porque se trata de afectos, está muy cerca, no puedo verlo, no puedo manejarlo y no puedo encontrar de dónde estoy. Entonces alguien viene y te hace la pregunta correcta. Si viene otro consultor, otro amigo, colega, viene y te hace la pregunta correcta. Y vos, que no lo habías visto, lo tenías enfrente y no lo veías. Porque es así, muchas veces es así. Por eso vamos a consulta, para que otro nos acompañe a mostrarnos nuestras puertas. ¿Sí? Porque las puertas que nosotros mismos atravesamos, que nosotros mismos hacemos el movimiento y abrimos el picaporte y atravesamos la puerta. Pero otro viene y me muestra la puerta, me dice, che, ahí hay una puerta, ¿no la habías visto? ¡Ah! No la vi. Y llorás así, ¿no? Atravesás y encontrás todo ese tesoro atrás de la puerta, ¿no? sí, porque son tantas historias, tantos patrones, tantos detalles que crean nuestra realidad, que sería imposible verlos en un instante, salvo el día que trascendes y ves la película de tu vida, así dicen los que han tenido De, experiencias cercanas a de la muerte, tus de tus vidas. vidas, sí, sí, Ujú, exactamente, exactamente, porque eso que vas a ver ahí es de todas tus vidas, no es solo de esta vida que estás ujú. experimentando. Y es lo que nosotros experimentamos. Y esto aparte digo, es tan sencillo, porque lo puedes experimentar en, el otro día habían dicho, 56 horas. 56 horas divididas 56 horas anuales, ¿no? No, no, en 2 años, en en dos dos años de años. consulta, en 2 años de consulta, Ujú. dividido en una consulta por mes de 2 horas. Eso es lo que te lleva Exacto. a transformar tu vida, a poder experimentar otra experiencia desde la conciencia, desde la certeza y la seguridad interior de que todo lo que Ujú, te sucede está ahí puesto para trascenderlo y para crecer, para ujú. incomodarte, para incomodarte. Sí. Eh, Ujú. y que, bueno, eso te lleve a que no solo tu vida, sino que observes otros seres en tu universo, aquellos seres que pueden ser tus hijos, tus familiares, puedan tener una mejor experiencia porque vos vas a ver y observar cómo todo eso va cambiando. Y obviamente que cada Ujú. uno, si entramos en este juego de que el otro existe, tendrá que transitar y transformar su realidad resolviendo esos conflictos por los que encarnó, esos dolores que puso ahí para trascender. Y no solo eso, sino que también eh, esas situaciones particulares como señales para encontrar el camino que encuentra alguien que se lleva al autoconocimiento, a la introspección, a conectarse con el creador de su propio universo. Exactamente, amigo. Así que así nos encuentra, digo, esta semana, Así nos encuentra esta semana. Ujú. mismo ayer, un día de disfrute esta semana atendiendo, ayer mientras, bueno, sucedían otras cosas en Argentina, con mi esposa almorzando por Palermo, disfrutando del día, de la tranquilidad de la ciudad, bueno, muy de disfrute viene todo esto. Ujú. Y Sí, tiene que ver con esta instancia que estoy atravesando, en paz, en coherencia, en equilibrio, observando y dando esos pasos e incomodándome para seguir creciendo. sí. Y viene desde ahí, viene desde ahí. Ujú. Así que nada, ahí Desde vamos. lo brillante es el regalo por haberse puesto incómodo, por Mm, haber hecho eso que tenía que hacer y que venías posponiendo. ¿Sí? Eso que te daba miedo, eso que, ¿no?, que tuviste que atravesarlo, y cuando lo atravesaste dijiste, wow, ¿no? Qué maravilla. Pudiste hacer los ejercicios de levantar la rueda pesada, ¿no? Tenemos en el gimnasio una rueda muy pesada, gigante, ¿no? Una rueda de camión. un camión grande, pero no, es como un tractor, es una rueda así muy grande, Claro, de un tractor gigante, ¿no? Entonces, y tiene más o menos
creo yo que entre 70 80 centímetros de ancha, ¿sí? La rueda. Y, y bueno, imagínate gigante, y yo tenía que hacer la sentadilla profunda y levantarla con las piernas, no con los brazos, ¿no? Entonces, ay, no podía, ¿viste? O sea, sí estaba que me temblaban las piernas y no, y hasta que lo hice y pude hacerlo. Y me salió, me costó, pero me salió la técnica de levantarlo sin tener que usar las manos, sin tener que usar, o sea, usando las manos solamente para sujetarlo, pero no las piernas, no usar las piernas para empujar, ¿no? Y empujarte con semejante rueda hasta que la levantes, ¿sí? Hasta que la pongas de pie. Y así hice, la hice un montón de veces y le encontré la técnica y pude hacerlo y me costaba un montón. Y cuando me dice, tenés que hacer esto, mi sentir fue, no puedo hacerlo. ¿No? Y me enojé un montón, ¿no? Porque yo tiendo a enojarme cuando algo no me sale o cuando creo yo que no me va a salir. No lo intento, ¿sí? O sea, el primer mecanismo es no intentarlo. Por eso sé qué es lo que le pasa al otro cuando dice, cuando cree que no puede, porque es una creencia, vos crees que no podés, pero hay alguien que te va guiando y te dice, no, si podés, mira, fíjate, vos pones las manos así y ahora, dale, hacelo, bueno, intentalo, vamos, ¿no? Y vos vas y lo haces, y pudiste, y ya está. Ya podés, te tenés que incomodar. Yo me enojo conmigo, me enojo con. ¿No? Soy muy enojona, pero no, cuando empiezo en el gimnasio no me habla nadie, no me hables así. Al principio sí, todo bien, y después ya las últimas horas que no me hable nadie. Bueno, así soy, ¿sí? Pero lo hice, me tuve que incomodar, tuve que atravesar el dolor y lo que creía que no podía. Ahora sé que puedo levantar esa rueda. ¿Sí? Ahora sé que puedo levantar esa rueda. Entonces, es eso, es saber que podés hacerlo. Y lo haces una vez y no te sale. La segunda vez ya te sale un poquito. Y la tercera te sale mejor. Y es incómodo, claro que es incómodo. Te atraviesan partes que te están pidiendo por favor que no lo hagas. Y vos sabés que tenés que hacerlo. Entonces uno hoy cosecha lo incómodo que se puso para poder hacer lo que creía que no podía hacer. O lo que no tenía ganas de hacer, pero que sabía que tenía que hacer. Entonces eso es lo que estamos disfrutando hoy. Exacto. Y un consultor te preguntaría, ¿quién te dijo no hagas eso? ¿Ves que no podés? ¿No? Digo, Igual, obvio, sí. porque ese enojo detrás nos trae ese regalo, ese tesoro. De hecho, Ujú, una de las personas que se encontraba ese día en esta reunión decía que le costaba la descarga porque se sentía un pelotú. ujú, Y que si alguien lo veía, lo iba a juzgar de esa ujú, manera. Y yo digo, ¿en qué momento alguien le dijo que no podía jugar más? O que dejara de ujú. jugar, o que lo que estaba haciendo era de vaya a De saber qué tontos. cosa. Sí, ¿Quién le había puesto un límite con respecto a eso? ¿Quién lo había juzgado? ¿Quién le había hecho bullying, por decirlo de alguna manera? Y claro. que él hoy Ujú, no podía hacer una descarga con un almohadón, que es lo que hacemos muchas veces en consulta, en el ejercicio, ujú, donde uno libera esa emoción que traba el tiempo y crea el síntoma. Y me quedé mucho pensando en eso, en qué momento y desde qué parte sale de mí, quién me hizo o habló de esa manera delante de mí. Y pensaba, y enseguida me vino el recuerdo, mi abuelo miraba las telenovelas, estos programas así de divertidos donde, bueno, los actores tomaban ciertos papeles y actuaban, estaban actuando. Y a él le ujú. molestaba mucho, decía, ¿ves que se hace el pelotudo? Eh, Sí. y yo digo, Ujú, qué fuerte, porque esa historia seguramente lo atravesaba él. Y desde la mirada de su padre hacia él, donde él tuvo que hacerse muchas veces y había sido golpeado por su padre. Y vaya a saber cuántas cosas más le había dicho que él no podía aceptar que alguien se esté divirtiendo a través del arte en una pantalla, tratando de divertir a ujú, ese otro que estaba mirando y que lo juzgara ujú, de que lo que hacía lo hacía de una manera tonta y ridícula. ujú. Así que nada, digo, Es fue un que, festín para mí toda esta semana. claro. ¿Qué ibas Sí, a decir? es muy fuerte como uno logra ver después de, bueno, de trabajarse a sí mismo y después de trabajar mucho con personas en sus dolores, de ver que no hay aquello que estás juzgando habla de vos. Desde tu historia de que, che, si yo no juzgo esto que estoy juzgando como bueno, malo, insultándolo o no insultándolo, diciendo, si yo emito un juicio y digo, eso es malo, no hay manera de que eso no tenga que ver con vos. Por algo juzgás como bueno o malo algo, ¿sí? Por algo decís, bueno, aquellos son unos tontos por hacer lo que hacen. ¿No? Necesitan más mano dura para, ¿no? Está todo el tema que anda en las redes ahora, que son estos chicos que se disfrazan de Los animales y Terians. asumen, ¿sí? Los temas. Bueno, pero esto que está tan en boga ahora, que es
juzgar eso como bueno o malo, ¿sí? Decir esos niños necesitan ayuda, los padres de esos niños, ese niño está pidiendo que lo miren, ese niño, buscarlo en vos porque está clavado al que no miraron, al que no escucharon, al que le dijeron que hacía pelotudeces, por poner perdón por las palabras, ¿no? Pero me pongo apasionada, al que hacía tonterías si se disfrazaba, ¿sí? Buscar las historias en las cuales te disfrazaste y te trataron muy mal por disfrazarte, ¿sí? Buscar las historias en las cuales fuiste muy dejado de lado por ser quien sos, ¿sí? Por querer ser alguien diferente, porque eso está en vos, no lo ves afuera, sí, vas a ver, no, pero ese niño que se disfraza y que se porta como un animal, lo estás poniendo vos ahí. Si lo juzgás, si te hace ruido y vas y apuntás y decís y comentás, y eso está en vos. No puede ser de otra manera. Cuando lo ves en vos, cuando lo encontrás y abrazás a tu niño, ¿sí? Al que fuiste, al que no atendieron, al que no escuchaban, al que les daba, ¿no? Por ejemplo, no sé, si me hubiese hecho ruido a mí, que me lo hizo porque apareció en las redes, o sea, si no, no hubiese aparecido. Che, ¿quién estaba para decirme a mí que eso estaba mal? ¿Sí? O que algo o algo, ¿entendés? Ahora tengo todo el universo puesto en mi adolescente. ¿Entendés? En la adolescente que fui. Todo el mundo está mirando qué es lo que hace la Doriana de 13, 15, 14 años. Porque antes nadie la miraba. Nadie sabía si estaba bien, si estaba mal, por dónde andaba, a dónde iba, a dónde venía. O sea, mira, la vida era Doriana y no sé dónde está. Pues salió con los amigos, no volvía hasta la madrugada, pero a nadie le pasaba nada. ¿Entendés? Entonces hoy yo estoy creando en mi universo un montón de niños y adolescentes a los cuales la red entera los está mirando a ver qué hacen, si se ponen, si no se ponen, si van, si vienen, si... Bárbaro. Para mi adolescente está feliz con este centro de atención. ¿Sí? Entonces, si cada uno se mira, se escucha en sus propios dolores con respecto a esto que está pasando, lo vas a encontrar. Vas a encontrar a ese en vos que quiso ser, ¿no? Disfrazarse de algo diferente y jugar a ser diferente. Y no se lo permitieron, lo juzgaron, lo amenazaron, sufrió peligro de muerte, o sea, un montón de abanicos de situaciones que pueden haber sucedido en tu vida siendo adolescente, con lo cual hoy creas en tu universo multiplicidades. Y a la persona que no le pasa nada con esto que está viendo, no le pasa nada. Pero si te hace ruido, míralo. Siempre aquello que juzgo tiene que ver conmigo. Qué lindo que traigas este tema como para dar inicio a lo que nos convocaba hoy, a esta charla para hablar de las Gracias. vértebras lumbares, Lumbares. porque Ujú, habla de lo que sentimos como normal, ¿no? En algún punto, con los colaterales, ujú. en realidad esta relación con los colaterales. Así que, si te ¿Quiénes son tus parece, primeros colaterales, ¿quiénes son no? tus primeros colaterales? Exactamente. Y está bueno empezar a hablar de, bueno, de las dorsales, que son un hueso, Lumbares. 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 Eh, Te quedaste en el pilar de la Me quedé en familia. el Te pilar de la quedaste siendo el familia. pilar de la familia. Sí, sí, tan ¿Entendés? perfecto en este momento de mi vida. Sí, tal Porque el cual. de las lumbares ya lo pasé. Ah, Me toca ya muy lo de pasaste, ya cerca. está, ya Digo, sanaste. ya lo sané, no sé, por ahí vuelve, ¿no? Ujú. Sabemos que es así. Y las lumbares nos hablan, las lumbares son el soporte de toda la columna vertebral. Por eso Eh, son más anchas. por Ustedes eso vieron son que más son las anchas. columnas, la parte más baja empieza finita en el cuello, empieza a ensancharse en las dorsales y las lumbares son muy grandes, son de las vértebras más grandes de la columna. Exacto, y Sí, son el soporte, son el que recibe toda la presión de todas las va, vértebras que total. están hacia arriba. Ujú, De hecho, si las observamos, tienen esa forma triangular, bien ancha abajo y ujú. más finitas Sí. arriba. Y como es Ujú. un hueso nos habla de desvalorización, pero como siempre venimos Sí. trabajando es eso, me siento Me desvalorizado, siento tal cual, desvalorizado por con algo, no es respecto a me ser el desvalorizan. soporte, tal cual. Me siento Ujú. desvalorizado Sí. con ser el soporte y bueno, con respecto a la Ujú. familia, y algunas Sí. otras cosas más. Y bueno, cada una nos habla desde una particularidad distinta, porque cada una está conectada con, digamos, pasan nervios ahí que conectan con los órganos. Entonces, cuando Ujú. vamos a trabajar en consulta, lo que vamos a ir a buscar qué representa la vértebra que está afectada, o el disco y las dos vértebras que componen ese síntoma, bueno, o lo que suceda, ¿no? Una Ujú. fractura, una fisura, bueno, todo lo que se pueda presentar como síntoma a nivel de las lumbares, donde también, bueno, está el gran famoso nervio ciático y lo que representa eso, y de eso te puedo hablar profundamente. Creo que las lumbares, más allá de Yo todo, jamás. es un síntoma que atraviesa a casi toda la humanidad. De hecho, basado en Dos veces me información. quedé dura yo. Bueno, Sí. mira vos, ¿no? Sí. Yo en un momento la trabajé, no desde la bioresistencia consciente, sino que la trabajé desde otro lugar, desde praxis vertebral. Pero bueno, Ujú. como no podía ser de otra manera, al volver a pasar por el conflicto y demás, esa dolencia volvía a aparecer. Hoy ya esa dolencia no está. No digo que a veces por ahí no tenga algún dolor,
en el cual encuentro donde me estoy desvalorizando, o donde me siento desvalorizado, Ujú, mejor, no porque me esté desvalorizando, sino que me siento desvalorizado con respecto a algo. ujú, Pero yo iba desde una medicina ortodoxa, me habían dicho, bueno, tenés que operarte, ¿cuánto tiempo más vas a estar con este dolor? Un día esto te vas a quedar duro y no te vas a poder mover. Y como bien necio que soy y creador de mi universo, y con la convicción de que había otras alternativas, bueno, fui en búsqueda de otros métodos que fueron los que me trajeron hoy a estar acá charlando de esto, porque fue el primer indicio, la primera pregunta que me llevó al camino del autoconocimiento sin saberlo y ujú. agradezco a esas lumbares que se presentaron ante mí con un dolor hermoso que aparte psíquicamente me estaba transformando porque Mm. toda mi existencia estaba en función de ese dolor. Hasta que un día dije basta, y que es cuando uno se encuentra frente al abismo, frente al filo de ese salto, y más allá de que fue a través de una terapia manual, esa persona fue como poner esa señal ahí para, che, hay algo más detrás de todo esto, ¿no? En algunas preguntas y demás. Y fue lo que me llevó a empezar a caminar una nueva existencia. Eh, Creo que muchos agradecemos a la Claro. pandemia, porque fue en pandemia esto, ¿no? Obviamente esto ya me venía avisando mucho antes, Yo, pero fue en pandemia. yo empecé hace mucho, antes de la pandemia, mucho en el 2014 empecé como consultora. La pandemia llegó mucho después, pero siempre terminamos agradeciéndole al síntoma, siempre terminamos abrazando eso que me puso en este lugar para descubrir la inmensidad del universo que yo no lograba ver, que me perdía, ¿sí? De descubrir quién soy realmente. Porque quién soy Doriana, con qué identidades, quiénes son las otras, ¿sí? Las otras personas que le ponen códigos a Doriana porque, y que le dicen por dónde tiene que ir y por dónde no. Y comenzás a ser más soberano gracias a tu síntoma. Terminás abrazando aquello que te trajo, aquel dolor inmenso que te trajo hasta donde estás hoy. Eso es Maravilloso. inmenso, inmenso, sí. Sí. Ujú, Así que bueno, retomando con estas dolencias que pueden aparecer y estas vértebras lumbares, ujú, bueno, vamos a ir hablando de cada una con respecto a esto. Me siento desvalorizado con ser el ujú. soporte con Soporte. respecto a mis colaterales. ¿Y quién son los colaterales, Doriana? Los colaterales son aquellos que están en el mismo rango que yo, ¿sí? Vos tenés personas que están en tu mismo rango, personas que están por sobre vos y personas que están debajo de vos, ¿sí? En lo que habla a rangos jerárquicos, ¿sí? Entonces vos vas en tu trabajo. Si estás en una oficina, vos tenés compañeros de trabajo que hacen tareas más o menos y parecidas a las tuyas y que están dentro de la misma categoría, ¿sí? Después tenés personas que son supervisores o jefes, ¿sí? Esos están en categorías sobre vos, ¿sí? Y después tenés cadetes, ¿sí? Por ejemplo, que trabajan para vos dentro de la misma oficina y esos están en inferior, ¿sí? O sea, menor categoría que vos. Entonces, los colaterales son siempre aquellos que están dentro de mi misma categoría. ¿En dónde? En cualquier universo, ¿sí? De situación, ¿sí? Por ejemplo, en mi casa, mis primeros colaterales son mis hermanos, no mis padres, ¿sí? Y después cuando tenga hijos tampoco van a ser tus hijos tus colaterales. Colaterales son siempre los que están dentro del mismo rango, dentro del mismo nivel. Hermanos, primos, ¿sí? Primos segundos, amigos, ¿sí? Que tengan esta categoría de amigos cercanos, ¿sí? Que es tu par, que son tus pares, los que son tus pares. Esos son los colaterales. No hablamos de jefes, no hablamos de padres, ¿sí? No hablamos de hijos, no hablamos de subalternos, ¿sí? O personas que están a cargo nuestro dentro de nuestro trabajo. Entonces, me siento desvalorizado por ser el soporte en comparación con mis colaterales. Puede incluir pareja, hermanos, primos, ¿sí? Compañeros que tengan la misma categoría que yo, ¿sí? No jefes. No padres, no hijos, ¿sí? Tú no te vas a sentir desvalorizado, bueno, pero desvalorizado con respecto a algo que hace tu hijo. Bueno, no, no, pero es que a mí me pasa, el conflicto lo tengo con mi hijo, porque con mi hijo me pasa tal cosa. Ok, fíjate porque no estoy, el síntoma no miente. Lo que vos podés estar señalando de tu hijo es que en realidad es tu pareja la que está haciendo algo, pero yo no miro hacia ese lugar y prefiero echarle la culpa, no sé, a mi hijo porque se porta mal, pero en realidad lo que siento es, che, me molesta que estés tan encima contándole las costillas al nene, por ejemplo. El problema es con el colateral. Pero yo lo disfrazo y lo pongo como hijo, ¿sí? Eso es lo que vamos a ir, ¿no? Deshojando ahora en las siguientes cuando hablemos de las vértebras, ¿sí? Pero recuerden, los colaterales son siempre los que están en el mismo rango que yo. Una maravilla, una maravilla. Y esos que están en nuestro mismo rango también pueden ser que, Ujú. que tengan más años que nosotros, porque si es un Sí, compañero de sí, sí, sí. trabajo,
puede ser que, sea, Ujú, que tenga claro. más años, pero en realidad a nivel jerárquico estamos al mismo nivel. Dentro del mismo nivel, claro. Así Ujú, que sí, es tan perfecto cómo se expresan las vértebras y bueno, como cada partecita de nuestro cuerpo, con una exactitud, con una sencillez y con una sinceridad ujú, que no puedes perderte la oportunidad de exacto. transformar tu universo si estás teniendo una dolencia, particularmente en ese lugar de tu cuerpo. Y, Exactamente. y siempre en mayor medida es en tu círculo más íntimo, esa sentirte Ujú. desvalorizado. Y mientras hablaba y pensaba, ¿no?, mis desvalorizaciones, donde yo me sentía desvalorizado, y sí, había un condimento enorme en el que yo sentía eso, ¿no? Que es, te sentís desvalorizado, te sentís menos, y eso te atraviesa. No soy capaz de, las palabras, ¿no? Exactamente, No soy capaz de. exactamente. En el momento en que yo digo, yo no soy capaz de, mira, Wow. no soy capaz de, es terrible. Justo, mira, no soy capaz de ejercer un rol materno como quisiera, no soy capaz de, eso ya es desvalorización, pero por ahí yo digo, no soy capaz de ejercer un rol materno, che, no tienen que ver con hijos las lumbares, ¿te duelen las lumbares? Entonces, sí, pero yo no me siento capaz de ejercer un rol materno con mis hijos, ok, pero ¿quién te susurra que tenés que ser buena madre? ¿O quién te juzga si sos buena o mala madre? Ah, me desvalorizo en el rol materno, pero porque me está, ¿me entendés? Por quien me ejerce este sentir, yo me desvalorizo porque no puedo ser la madre que mi pareja quiere que sea. ¿Entendés? Por ejemplo. Entonces, ahí englobamos, digo, che, el síntoma son las lumbares. Acá es yo me desvalorizo, ¿sí? Cuando yo digo no soy capaz de, no sirvo para, no, si yo cuando empiezo a castigar eso, la biología me dice, ah, no servís. Bueno, este calcio que te estaba dando a vos porque vos servías y vos, bueno, no te lo doy más, se lo empiezo a dar a otros, ¿sí? Y te lo empieza a sacar. No es que se lo da a otros, pero te lo empieza a sacar, tus huesos se empiezan a debilitar porque vos no sos capaz de soportar, ¿sí? ¿No? El que sea, ser el soporte de de todo esto, de todo Exactamente. tu familia, tu clan, ¿sí? Mm. Entonces te desvalorizas por ser el soporte. Esas son las palabras de las lumbares con respecto a los colaterales, ¿no? Tal cual, bien lo decís. Y comencemos a recorrer esta parte tan Dale. hermosa de nuestra estructura y de nuestro soporte del cuerpo. Y la primera Ujú. que tenemos es la L1. Y la L1 Bien, está totalmente relacionada con el colon y con el intestino delgado. Y bien. cuando hablamos particularmente de esta relación con esta parte de nuestra biología, con esta parte de nuestro sistema digestivo, el Ujú, colon nos habla de las guarradas, de las cagadas y de todo ujú, eso que está incluido ahí. Cuando ujú. aparece una dolencia ahí, nos está hablando de una desvalorización por ser el soporte y haber vivido algo desde ese lugar, desde algo Claro. sucio con algún colateral, de... Colateral, y- exacto. Hermanos, por ejemplo, exacto, que un ejemplo, sí, un ejemplo de L1 es, che, tengo una fractura en la L1. Ok, entonces la pregunta es, ¿sí? No, no es una pregunta, sino lo que te cuenta esta vértebra es, te estás sintiendo desvalorizado, ¿sí? Con respecto, al ser el soporte del clan, con respecto a, ¿sí? A una cagada que se mandó algún colateral hermano. Y vos me dicen, ay, sí, es mi hermano, que, no sé, teníamos que vender un auto y íbamos a repartir la plata y yo con esa plata iba a pagar algo de mi familia y después no pude pagarlo porque se quedó con toda la plata él y me endeudé. Yo soy el soporte, ¿sí? Lo vivo con desvalorización, porque no sirvo para agarrar y decirle a mi hermano, sos un ladrón o claro. ir a recuperar lo que es mío, ¿sí? Entonces lo vivo con desvalorización y es una cagada que se mandó mi hermano conmigo, por ejemplo. Sí, sí. Sí, sí, tal cual. Habla de ese duelo, de esa traición que atravesé y que más me desvalorizo y no la puedo enfrentar, no le puedo poner los puntos o lo que sea a ese colateral que No sirvo puede ser. para, Exacto, no soy capaz de. tal cual, tal cual. Ujú, Bueno, ahí tenemos representado lo que nos viene a traer esta lumbar, la L1, así que ujú, continuamos con la L2, que esta vértebra está relacionada con el apéndice y con las ujú. reservas. Con El apéndice reservas. tiene la representación, esta es de donde uno guarda esa reserva eh, de, de- creo que son microbios, ¿no? Ujú. Para Sí, el la intestino, reserva la reserva para la para microbiota la microbiota, intestinal, ahí sí. está, no me salía la palabra de microbiota. Ujú, Y como representa la reserva, está totalmente relacionada con esa reserva que uno tiene, ¿no? Puede ser dinero, puede ser ujú. eso que estoy guardando, atesorando, como un El dinero, por ahorro. ejemplo, claro, yo Exacto, estoy guardando dinero para los 15 de mi hija, ¿sí? Y mi marido hace algo y se gasta el dinero, ¿sí? Nos gastamos el dinero que yo tenía reservado para el cumple de mi hija en una estupidez que hizo mi esposo. Colateral,
está, ¿sí? La desvalorización, y lo vivo con desvalorización, ¿no? Está la vértebra afectada, ok. Está el colateral, está la reserva, ¿sí? Y está la desvalorización, ¿no? Porque lo hice en total, ¿no? La plata la sacó y no dije nada o no hice nada, ¿sí? Y se gastó la reserva que era para ese cumpleaños, por Sí, sí, ejemplo, para ese ¿sí? Si fin está afectado. o eso que tengo Sí, guardado por si acaso pasará algo. Que también claro, puede tal ser una cual. indemnización que uno haya guardado y que la tenga como reserva. También, ujú, Eh, también, también. mismo Y también haber se... tenido que gastarla, pero recuerden que siempre tiene que estar involucrado el colateral, porque por ahí Exacto, decís, ¿no? Era para el cumple de mi hija y se la gastó mi hijo, mi otro hijo, esa plata. Ok, está la reserva implicada, pero mi hijo no es mi colateral, ¿no? Quizá la desvalorización estoy viviéndola yo porque mi marido no hizo nada para que mi hijo no haga eso, o apañó que mi hijo haga eso. Entonces, el problema acá, la desvalorización es con el colateral, ¿sí? Con respecto a ser el soporte, ¿sí? De la familia. tal cual. Mismo también si emprendo un negocio con un hermano o con un primo o con un amigo y siento que Ujú, las reservas que yo tengo se están gastando y me siento ujú, desvalorizado por no poder enfrentar esa situación de salirme ujú, y dejar que eso vaya sucediendo. Bueno, lo que tenemos que buscar es todo eso y qué situaciones se presentaron que me llevan a manifestar en este hueso de esta manera. ujú. Y bueno, continuando, luego viene la L3. La L3 está totalmente relacionada con la sexualidad. Y Bien. cuando hablamos de sexualidad, lo que empezamos a expresar es esto de, bueno, todo lo que está representando la sexualidad, ¿no? En la Ujú, mujer, el útero, la casa, cómo yo protejo a mis hijos dentro de la casa, tengo la casa que quiero, ujú, quizás me siento desvalorizada con respecto a otras personas, a otros colaterales que no tengo la misma casa, no puedo tener casa. Y en el ujú, hombre está relacionado con la próstata, ¿no? Esto con la descendencia, con tener dos generaciones de descendencia. El otro día escuchaba a Pablo que decía, asegurarme que mi ujú, descendencia siga, que el apellido siga. ujú. Y bueno, y también compararme, ¿no? Con mi hermano, con mi En primo, con comparación con los amigos, con colaterales, respecto a sí. esto de tener Ujú. hijos. Si por Eh, alguna de esas casualidades vos tuvieras problemas en la L3 y como esto de decir, che, es mi descendencia, no tengo hijos varones y mi hermano tiene hijos varones que van a propagar el apellido y yo veo que es mi mamá la que quiere más a los hijos de mi hermano y no los míos porque son mujeres, y yo lo vivo con desvalorización y digo, ah, es mi mamá la mala que no quiere. No, no, no. Es colateral. Entonces yo lo vivo con desvalorización y el conflicto, si bien lo representa acá mamá porque quiere más a los hijos, no, no, el problema está en que yo me siento desvalorizado, quizá con mi pareja porque no me puede dar hijos varones, sí, por ejemplo, o bien no me siento desvalorizado con respecto a mi hermano, que sí puede hacer hijos varones, ¿sí? Entonces el problema acá lo tengo con mi hermano, pero como está todo bien con mi hermano y no puedo decirle nada por eso, voy y me enojo con mi mamá porque los quiere más, ¿sí? Pero la realidad es que el síntoma no miente. Si hay problemas en el E3, yo tengo problemas con respecto a vivir situaciones que me desvalorizan con respecto a ser el soporte de la familia y además mirarlo desde el tema de la casa. O sea, me comparo quizá con mis amigas porque tienen mejor casa y lo han logrado y yo no tengo. ¿Sí? O me comparo y lo vivo con desvalorización, porque yo no llego a comprarme la casa que tienen todas, ¿sí? O sea, sí, también empieza a aparecer acá la diferencia, ¿sí? Las comparaciones siempre son porque yo me siento diferente con respecto a eso es una comparación, ¿sí? Yo estoy comparando lo que yo tengo con lo del otro, o lo que yo soy con lo del otro, y siempre con los colaterales. Entonces empieza a verse esto de las diferencias. Tal cual, así pensaba Ujú, mientras compartías esto, ujú. porque también Sí. tenemos no solo a nivel vértebra, sino también que los conflictos o los síntomas aparecen a nivel de Ujú, discos y perfectamente podría ser como ejemplo para un disco entre la L2 y la L3, es en esto ujú. de gastarme los ahorros, porque no puedo quedar embarazada y quizás me los gasto en Exacto. función de algún tratamiento o algo en especial y voy perdiendo eso y Ujú. además me siento desvalorizado porque mis colaterales tienen familia, tienen descendencia y yo no. Así que si aparece Exacto. algún síntoma ahí en ese disco, podría llegar a venir por ese lado aquello que te está atravesando. Mirar temas de descendencia Mm, con respecto a los hombres que tienen que ver con la próstata, sí, y mirar temas de casa en las mujeres, sí. tal cual, tal cual. Ujú. Y continuando, bueno, luego de eso viene la L4, que nos habla de la normalidad. ¿De qué Y la norma. normalidad? Y la norma, ¿no? Sí, La sí, la normalidad con norma. respecto a la norma. La norma de que Ujú, aquello que, y digo, cuando contabas esto de los Terians, digo, es, ujú, es algo que en algún punto atraviesa eso, porque en otro momento costaba salir de, che, yo siento esto, ¿no? Digo, y toda la sociedad siente otra cosa. ujú, Y atravesarlo y exponer las ideas como nosotros lo hacemos hoy,
tan valientemente, Ujú. poder compartir esto que sentimos, que atravesamos y demás, sale de la norma, como Exacto, ejemplo, ¿no? sí, Digo, hay un sí. montón de Ujú, cosas con respecto a la norma o a lo que se cree o como yo quiero llevar mi vida adelante, como pienso que hay que llevar la vida ujú. adelante y todos Sí. mis colaterales llevan la vida adelante. Ujú. Vos fíjate que en L4 vamos a vivenciarlo con respecto a la norma, a sentirme la desvalorización, ¿sí? Vamos a ponerle como un título, me pasa algo en L4 y vivo con desvalorización alguna situación por ser el soporte, ¿sí? Pero además estoy viviendo alguna situación con desvalorización porque me siento fuera de la normalidad. Tal ¿Entendés? cual. Me juzgan, me siento fuera, me siento diferente a mis colaterales, ¿sí? Me siento diferente a mis hermanos. Sí, me siento diferente ¿no? A los que están dentro del mismo rango y lo vivo con desvalorización. Me siento fuera de la normalidad o fuera de la norma. Estoy haciendo cosas o me veo obligado a hacer cosas, ¿sí? Que no están bien, ¿sí? Para el resto de mis colaterales y lo vivo con mucha desvalorización porque no puedo evitarlo, ¿sí? Eh, la infidelidad, por ejemplo, ¿sí? La infidelidad, estoy en una relación, estoy fuera de la norma, estoy en una relación de infidelidad y estoy viviéndolo, me siento con desvalorizaciones, son con respecto a mi esposa, ¿me entendés? O con respecto a mi amante y lo vivo con desvalorización, entonces lo voy a resentir, no es que lo voy a resentir, si tengo un síntoma, ¿Qué le pasará a Instagram con sus ¿qué le pasará a L4? Para Instagram? mí que tiene algún temita con Un colaterales, tema con con infancia. colaterales, eh, con infidelidades, porque justo estábamos claro. tocando este tema, así que ahí por ahí va. Y estábamos Se hablando, cortó sí, todo, sí. estábamos hablando de la L4, que habla de la norma, de Sí. la normalidad, con me siento desvalorizado y tener que ser el sostén, y quizás Ujú. estoy haciendo algo ilegal para poder llevar adelante esto, o quizás me piden cosas a mí y me siento en esa desvalorización de hacerlo con respecto a Tal mis cual. colaterales, soy el que tengo que soportar esta situación. Bueno, esa vértebra nos habla específicamente de esto. Y no solo eso, sino también que cuando sucede que se produce una afección en el disco intervertebral de la L3 y la L4, nos está hablando, ¿no?, de la sexualidad y lo que siento como normal, como práctica Ujú. normal, o como quizás lo que me propone mi pareja, o quizás como yo me gustaría vivir la sexualidad y me tengo que desvalorizar y vivirlo de cierta manera. Bueno, hay que indagar un poquito ahí, buscar qué te Exacto. está trayendo este síntoma. ¿Para qué? Para poder expresar las emociones que están ahí, eso que estás sintiendo, y empezar este camino de autovaloración que te va a llevar a una nueva instancia, a un nuevo crecimiento, a enfrentar las cosas de otra manera y que tu existencia sea mucho mejor. Así que bueno, sigamos con este caminito que hemos llegado al L4 y ahora vamos a pasar a la L5. Y la L5 nos habla Ujú. de infancia y de lugar. Y cuando hablamos de infancia, habla Ujú. de nuestros instantes cuando fuimos pequeños y de nuestro lugar, el lugar que ocupamos quizás como hijo, como Ujú. ser en este clan. Quizás sentimos que nos sentimos desvalorizados por ser el sostén, por ser el soporte o por estar soportando la situación de que yo era el primero, era el que papá y mamá elegían y llega un hermanito y me quita ese lugar. Ujú. ¿Pero por qué me quita ese lugar? Ujú. Me quita ese lugar por la relación inconsciente que tiene con mis padres, por el lugar que ocupan mis padres y por el lugar que ocupo yo. Capaz que mis padres son hijos segundos y ese segundo, por una cuestión inconsciente biológica, mis papás le van a dar mayor prioridad con respecto, porque van a sentir que como ellos vivieron y están llevando adelante la vida y tienen hijos, descendencia y demás, van a ver como la mayor posibilidad del clan de continuar la vida. Y ahí es donde yo entro en desvalorización y me siento desvalorizado porque encuentro esta diferencia inconsciente que están haciendo mis padres con respecto a mi hermano, ¿no? Habla de esa preferencia biológica. Te cuento un caso de una consultante en el cual estamos trabajando, que tiene hernias de disco, ¿sí? Pinzamientos entre L4 y L5 y entre L3 y L4. La situación, ¿sí? Por ejemplo, cuando ella tiene el síntoma, ¿sí? Vivía una, mira si no, engloba todas estas partes. En una de las escenas ella encuentra a su hermana, ¿sí? La que es preferida, ¿sí? La encuentra en una situación de infidelidad con su marido, ¿sí? Lo vivió con mucha desvalorización por el lugar que ocupa, o sea, ¿no? Vivía este conflicto, che, es mi hermana, ¿sí? ¿Qué lugar ocupa? O sea, ¿qué situación?
la sexualidad vivida fuera de la norma, ¿sí? Estaba la situación con la hermana, la situación con la pareja, todos colaterales, colaterales muy cercanos, ¿sí? Y ella vivía, tenía un conflicto, tenía síntoma en toda esa parte lumbar, el dolor de vivirlo con mucha desvalorización, porque en el momento en que sucedieron las cosas ella no hizo nada, recibió los insultos y los gritos de su esposo, de que qué haces ahí, que toda esta cuestión, y de su hermana, que por qué venís acá, y toda esta cuestión en el momento ella es como que se sintió, ¿no? Lo digo, no soy capaz de responder a este ataque, no soy capaz de responder o de dar respuesta a esto, no soy capaz en un momento también, la descarga de qué lugar ocupo para mi marido. ¿Entendés? O sea, para mi pareja, o sea, que no soy más que la que madre de sus hijos, o no soy más que, o sea, su lugar se vio muy cuestionado, ella sentía su lugar como esposa, su lugar como hermana, muy cuestionado, y tenía justo Sí, este estas tres paquete de... vértebras involucradas, ¿sí? Y esa había sido su gran historia dentro de su contemporaneidad, ¿sí? Wow. Eh, Muy, muy fuertemente involucrado el tema de la casa también, en una de las escenas de estos mismos ciclos. Esta escena era a los 40 y algo, a los 20 y algo, la escena era, che, me quiero separar, y lo vivo con mucha desvalorización porque me agrede, mi pareja me agrede, casi físicamente, está enloquecido y me dice que el dinero de los ahorros de los dos, ¿sí? Se lo va a quedar. Y no me entendés, estaba toda la reserva involucrada también, todo. ¿Entendés cómo el paquete de datos que se llama lumbares entraba en toda la vida de la consultante? ¿Sí? Y nosotros, yo como consultora, la acompañé a que haga las respectivas descargas emocionales, de emociones salvajes que se guardaron en cada una de esas escenas. Pero si está el síntoma, la historia está sí o sí, el síntoma no miente, siempre son colaterales. ¿Sí? Puede, porque en una de las escenas ella también se había enojado con su padre, porque su padre le había dicho, no, no, no te separes, tenés que volver, tenés que proteger la casa, ¿sí? Y ella lo vivió con mucha desvalorización, pero era el padre. No es el padre. Acá nosotros nos corrimos, sí, sí, entiendo que haya pasado esto, pero primero es acá, pareja, ¿sí? Lo vivió con mucho miedo esa situación, hizo las descargas que tenía que hacer, y su columna ya está muchísimo mejor, ¿sí? Sí, Pero a medida que va pasando. es muy, es muy sanador. Es más, mientras comentabas, me acordaba, bueno, yo particularmente tuve una hernia de disco o protusión entre la L4 y la L5, pero antes de eso, de este último diagnóstico, había tenido otro diagnóstico antes que había sido L4, L5, S5, L5, S1. Segundo. Un hermoso paquete para alguien que sabía que tenía un hermano nacido y que decía que era el primero. Ujú. Ya de primera instancia Exacto. no estaba ocupando mi lugar. Me No. sentía desvalorizado en ser el sostén de dos padres que atravesaron un duelo, que no Ujú. solo, además me habían puesto el nombre de mi hermano. Imagínate todo lo que estaba ahí, ¿no? Ese paquete de datos que aparece cuando nace mi primer hijo. Y que Claro. yo empiezo a transitar esto de sentirme desvalorizado, porque mismo yo toda mi vida observaba la realidad y cómo se llevaba adelante y siempre me había hecho ruido. ¿Y qué es eso? Es la normalidad, aquello que se cree normal, cómo hay que Claro. llevar la vida adelante. Y yo Ujú. siempre estuve en conflicto con respecto a eso. Porque yo decía, che, che, Claro. pará, a ver, ¿cómo puede ser que te impongan una manera de llevar la vida, ¿no? Que la norma sea tal cosa. Si dentro mío había un pulso mayor que me hacía sentir que eso no era tan así. Y yo lo atravesaba de esa manera, toda mi vida lo había atravesado de esa manera, hasta el momento que nació mi hijo. Y yo atravesé un de sentirme desvalorizado con respecto Ujú. a la norma, a la normalidad, con colaterales, porque también había Sí. entrado en juego ahí otra persona que llevaba la vida de otra manera, que era un colateral directo, Ujú. y que yo en realidad me sentía desvalorizado porque observaba una situación donde yo sentía que se respetaba o se le daba más valor a esa persona que estaba en Ujú. total disonancia con la normalidad y que, bueno, Ujú. yo lo atravesaba de esa manera. Y fue perfecto porque fue un Claro. día ir a agacharme, levantar a mi hijo y así me quedé doblado. Quedaste duro. Sí. ¿No? Y vos fíjate con respecto también, porque mi hijo era segundo, el primero mío, pero segundo de mi Ujú. esposa, y estaba en juego eso también, ¿no? Con la niñez. Aparte había sido, esa situación conflictiva había sido en un instante sagrado. Ujú. Y ¿Cómo además entra esto, todo? cómo observa, Tal cual. ¿sí? Mi gran colateral a mi hijo, que para mí es el primero y es el mejor, ¿entendés? Pero ella ya viene de otro, ya tiene que repartir su amor. Entonces, ¿cómo lo vivís vos? Che, no quiere a mi hijo.
o lo quiere menos a mi hijo que a su primer hija, o a su primer hijo, ¿me entendés? O sea, o los veo, ¿no? Yo lo vivencié también con mi pareja, porque mi pareja tiene sus hijos varones conmigo y yo tengo mis hijas mujeres antes con mi expareja. Entonces, el sentir para mis hijos, yo lo vivía de este lado, ¿no? Es el mismo para todos, o sea, yo amo a mis hijos, a todos, ¿sí? Pero mi marido, la sensación era que yo sentía era, che, no quiere tanto a mis hijas como quiere a sus hijos, ¿sí? ¿No? Entonces, la sensación era, che, ¿cómo? ¿Por qué? ¿No? ¿Me entendés? O sea, en una obligación era de que él quisiera más, los quisiera todos por igual. Y no es posible. Las nenas ya tienen su papá que las quiere. ¿Me entendés? Pero yo quería en ese tiempo que él quisiera a todos por igual. Es una situación imposible porque no son sus hijas. Y está bien que se sea, ¿me entendés? Pero yo no entendía. Y lo vivía con mucha desvalorización, esta comparación que hacía entre hermanos que son, sí, mis hijos son hermanos, pero la desvalorización la vivía con respecto a mi pareja. ¿Sí? Por eso daba también los pasitos y me quedé dura un par de veces. Qué, qué perfecto, porque cuando contamos esto, en realidad lo que estamos contando son historias transgeneracionales, Tal porque este cual. impulso que nos lleva a, che, no, pero pará, ¿a quién querés más? ¿A tu hijo que tuviste con Claro, otra pareja o a mi hijo que tenemos acá, ¿no? En ese juego. claro. Ujú, Y en realidad lo ujú, que cuenta es la desvalorización que atravesaron mis ancestros. Y pensaba en esto porque mi ujú. papá había pasado también por la misma situación, dolencia, y él en un momento de su vida, a sus 12 años, pasó por la situación esta de me siento desvalorizado por tener que ser el soporte donde había colateral, y que eso era por un colateral, que era por su hermana primero, su hermana que era adoptada, y por su hermana mayor que no iba a trabajar, y en realidad lo mandaban a él, Ujú, que estaba en el claro. medio. Ujú, Digo, qué sí. perfecto, digo, porque también Ujú. está ese juego, ¿no? El amor, ¿hacia quién va ese amor? O sea que mamá prefiere que yo vaya a trabajar y no, o ir ella, pero en realidad en esta relación con mi hermana, con esta hermana adoptiva, o sea que le da más amor a mi hermana adoptiva, ¿no? Digo, qué perfecto cómo vamos creando ese universo con distintos matices para sanarlo. Y qué Y perfecto que además las vértebras vengan a hablar de es, eso. te cuentan eso. O sea, te pasa esto, esto es lo que te está Recién pasando. ahora No, pero me doy yo lo cuenta, acabo de que recién ahora te das cuenta. seguro. Y ahora mi ¿De viejo debe qué? estar sanando. Ah, claro, de lo de tu papá, sí, tal cual. Sí, Nunca sí, lo había sí. visto, siempre lo Y había o sea, buscado en mí, ¿no? Digo, desde dónde, qué situación había atravesado. es que, De es que hecho, si vos tenés un tema de la columna, sí o sí tuviste conflicto con hermanos. mm, ¿Por qué? Porque nosotros, quizá no en el momento que te sale el síntoma, pero en el ciclo del tiempo en el que tuviste el síntoma, si vas hacia atrás, en múltiplos, por ejemplo, qué sé yo, desde tu edad donde tenés el síntoma a la mitad de la edad y de ahí a la mitad de la edad, ¿quiénes son tus primeros colaterales? Son tus hermanos. Así que la desvalorización que viene desde que eras un peque, ¿sí? Y que tus padres te metieron la fichita durante el útero materno y transgeneracionalmente tiene su lógica de estar esta desvalorización, pero la sentiste desde pequeño, tus primeros colaterales son tus hermanos, ¿sí? Y si no tenés hermanos, la desvalorización la viviste con alguien que estaba dentro de ese mismo rango en las posibilidades de ser hermano, quizá el primo que la tía dejó en casa y se quedó a vivir un tiempito, y mi mamá le daba todo y a mí no me daba nada, ¿sí? Y así, ¿no? Entonces, los primeros colaterales son tus mm, hermanos. Entonces, si tenés temas de lumbares, sí o sí tuviste temas con tus hermanos. tal cual así. Y pensaba, Y tus padres con sus hermanos y así, exactamente, ¿no? ¿no? Y Y así así. sucesivamente, y así Tal cual. sucesivamente. Lo empezás a buscar y empieza a aparecer por todos lados en el clan. Ujú. Eh, y pensaba que hemos llegado acá a la L5, ¿no? Que habla de la infancia, del lugar, de esta relación con los colaterales. Y nos quedan un par de vértebras que son la del sacro y que si te parece, las Ujú. abordamos acá, ya que Tenemos está, para tiempito. darles sí, para Tenemos darles. Por tiempito, eso sí. hay tiempo y digo, qué mejor que poder darle un cierre, porque digo, también yo he pasado por esa L5, S1 y digo, bueno, está bueno hablarlo, ya que Instagram se nos puso un poquito así como negativo en la transmisión, pero nosotros con la convicción y la fortaleza vamos a seguir transmitiendo y esto va a salir grabadito todo perfecto para YouTube, para que lo vean en un bloque Completo, completo y sí. no dividido y lo puedan Ujú, disfrutar en pantalla más grande si quieren. Vamos a ujú. seguir hablando de estas otras vértebras tan hermosas que son las del sacro. Y son estas vértebras que están soldadas, que no tienen movimiento, Ujú. que serían como los cimientos de un edificio. Supongamos que nuestro cuerpo es Sí. un edificio y nuestra columna es lo que está por fuera de la tierra. El Ujú. sacro es la base, es ese cimiento, eso es lo que está metido en la tierra para hacer soporte ahí debajo, para hacer lo que está ahí. Y el sacro nos habla de instantes sagrados. Sí. Eh, y cuando nos habla de instantes sagrados, esos instantes sagrados, ¿cuáles son?
o tenemos desde el momento en que somos concebidos, ese es nuestro primer instante sagrado, la concepción. Sigue el nacimiento, ¿sí? Luego del nacimiento, otro instante sagrado puede catalogarse como el momento en que tomamos la comunión, si lo tenés, entonces si tú tenés incorporado ese momento dentro de tu vida, el momento que tomamos comunión, confirmación, celebraciones, ¿sí? Que son celebraciones de instantes que arquetípicamente, ¿sí? Son muy importantes para el inconsciente colectivo, la comunión y la confirmación, entonces también se toman. Y si no tenés, para las mujeres los 15 años, para los varones los 18 años, ¿sí? La mayoría de edad, los 21 años, también son instantes sagrados. Eh, El bueno, casamiento, el el matrimonio, matrimonio, ¿eh? El matrimonio es un instante sagrado, el momento en que te mudas a tu casa también, ¿sí? Eh, Instantes sagrados, bueno, el matrimonio, el nacimiento de hijos, nacimientos de hijos, claro, son instantes sagrados, ¿sí? Y ser abuelos también es un también. instante sagrado. De hecho, hoy estoy transitando el instante sagrado de mi mejor amiga que fue abuela hoy. ¿Sí? Hoy precisamente. Y bueno, eso es un instante sagrado. Ser abuelos es un instante sagrado y la muerte. ¿Sí? La muerte es un instante sagrado también. Maravilloso, amiga, lo describiste, pero de una manera Ujú, perfecta. Y los conflictos también que se presentan acá, nos habla de una desvalorización estructural muy profunda, ujú, donde podemos encontrar la pérdida de propiedad, la pérdida de derecho, donde podemos ujú, encontrar historias de abortos y de no nacidos. De hecho, esa ujú, es mi historia, ¿no? De no claro. un no nacido en un aborto, pero sí alguien que nació y murió a los pocos días. Ujú, Eh, y cuando empezamos a profundizar en estas historias, nos vamos a ir primero a la primera vértebra, que es la S1, que está relacionada ujú, con el colon, con el sigmoide, y ujú, nos habla de retención de información, de secretos, de conflictos con la maternidad, y en esto, bueno, nos habla de la dureza o de la liquidez de la materia. Y tiene que ver ujú, con todo eso, ¿no? Yo pensaba en ese conflicto en el que estaba atravesando cuando fue el primer diagnóstico de hernia en la Pues, L5S1, ¿no? ujú, Y tenía que ver mucho esto, ¿no? Había sido poco que había nacido mi hijo, tenía 2 años, ujú, y todo lo que se me estaba manifestando ahí, porque yo no concebía esto de, sí, sabía que tenía un hermano, pero siempre tomaba ese lugar. Era como que tenía tapado de alguna manera ese nacimiento y posterior muerte. No lo tenía tan presente como hoy, que hoy lo hablo de una manera mucho más libre y reconociendo a ese ser. Eh, y pensaba, ¿no? Digo, en esto de también con este colateral, mi hermano, que también yo había ujú, sentido en algún punto que me había cagado al no estar al lado mío, ¿no? Y digo, ujú. toda esa desvalorización en la que yo estaba atravesando se había manifestado ahí. Y no solo por eso, porque por no estar al lado tuyo te caga. Eh, Porque él tendría que haber sido el Uno, soporte. ¿entendés? Pero no solo eso, sino que el hijo de reemplazo, También. que es el que viene después de el que muere, o sea, muere un bebé e inmediatamente el cuerpo entra en un estado que se le llama fiesta manía, ¿sí? Que es la manía de hacer mucha familia, de hacer más Sí, familia. sí, es. Entra en un estado en el que tiene que reproducirse. Entonces, viven hasta con culpa en la relación sexual y quedan embarazadas nuevamente porque la biología es lo que está pidiendo, reemplazar a este bebé que acaba de morirse. Desde el vamos, como la finalidad es reemplazar a ese, ¿sí? No solo la sensación puede ser me caga porque se murió y no me acompañó, sino que me caga porque mi mamá cada vez que me ve a mí está pensando en el otro, cada vez que me llama a mí está pensando en el otro, cada vez que me abraza a mí quiere abrazar al otro. Yo tengo que llenar un espacio en el cual yo no puedo estar, tiene que estar el otro. ¿Entendés? Entonces, desde ese lugar, ¿no? Ahí es donde, al hermano, ¿no? De hacer la descarga emocional con el hermano. ¿Por qué? Porque yo soy solo su reemplazo. Por lo tanto, tengo que actuar, la orden inconsciente es, vos tenés que ser él. Y nunca vas a llegar a ser él. ¿Por qué? Porque no, tu mamá te va a ver y va a estar deseando al otro, no a vos. ¿Entendés? Entonces eso es, ¿no? Es como psíquicamente, ¿no? A la persona que ha sido hijo de reemplazo afecta un montón inconscientemente porque la persona no se pone a pensar si su mamá está viendo a su hermano o si su mamá cada vez que lo llama por el nombre está llamando a su hermano y no lo ve conscientemente, pero sí inconscientemente hace una mella muy profunda que se puede vivir en pequeños matices como una gran desvalorización. ¿Qué te va a contar la L5S1? L5S1. Así bien como vos lo decís, ¿no? Y también habla de este instante sagrado que yo estaba atravesando con mi hijo, con el nacimiento, con ser padre, y que me traía todo eso.
Ujú. Y en esta Exactamente. lectura inconsciente, donde, che, mi pareja, ¿quién prefiere más? A su primera hija, a mi segundo hijo, ¿no? Que uno ni siquiera se da cuenta, pero que lo atraviesa. Ujú. Porque es Sí, totalmente exacto. inconsciente, porque son esas sensaciones que quizás ni siquiera nos detenemos a transitarlas en conciencia. Y ahí es cuando el síntoma se manifiesta, porque cuando uno hace la lectura luego decís, no, che, pero si... De hecho le preguntás a mis hijos, a cualquiera de los tres, cuál de los tres es Mm, más importante, y los tres te sí, dicen yo. Eso quiere decir que hicimos claro, bien la tarea. claro. ¿Cuál de los tres es el preferido? ¿Cuál de los tres es el Eh, preferido? Los tres te dicen yo. sí. Es Ujú. nada de bueno. Es hermoso eso. Sí, tal cual así. Y continuando con este viajecito de las vértebras del Ese es. sacro, de las S, nos Ese que es de metemos soldado, ese de sacro, que están todas unidas soldadas. Sí. tal cual, sí. Y ahí vamos a hablar de la S2 y la S3. Están Ujú. en relación las dos, por eso cuando se trabajan las dos juntas o el mismo conflicto para ambas. Y esta está relacionada con la vejiga y los esfínteres. Y Ujú. estas lo que representan es el marcaje y el orden en el territorio, ¿no? Ujú. Es también donde me siento desvalorizado Ujú. profundamente en esta situación donde quizás no puedo marcar mi territorio, quizás no puedo poner orden en mi territorio, ¿no? Se me hace Ujú. mucho más que por ahí, no sé, un sentir, que esto se puede dar en las mujeres, porque es la que quizás está más presente en el territorio y la que tiene que poner orden y quizás Sí. puede Se atravesar dice eso. orden en el territorio, ¿por qué? Porque los temas de vejiga, cuando el hombre marca el territorio, orina. La mujer, para el orden dentro de su territorio, también. ¿Sí? O sea, el marcaje, lo que se ve en el hombre como marcaje, en el lado femenino se ve como orden. ¿Sí? Dentro del territorio. ¿Por qué? Porque el macho en la naturaleza marca el territorio y la hembra lo organiza. ¿Sí? Entonces se vive como la organización. Pero tanto hombres como mujeres podemos estar polarizados en masculino o femenino. Entonces, por eso se habla de orden o de marcaje de territorio, dependiendo de tu polaridad. ¿Sí? El tema de vejiga, o sea, eso es lo que sucede en la vejiga. Lo que vivo en el hueso es la desvalorización, me siento desvalorizado por ser el sostén o el soporte o la base de todo, muy profundamente desvalorizado porque no puedo poner en orden o no puedo marcar mi territorio con respecto a invasores, ¿sí? Y ahí estamos viendo, qué sé yo, que por ejemplo la hermana de mi marido viene y se mete a mi casa y organiza las cosas como ella quiere y mi marido no le dice nada. Y yo lo vivo con mucha desvalorización porque siempre fue así. Es profunda, desde siempre, desde que estamos juntos, ella está y no quiero esto, no quiero que esté, pero no puedo decirle nada. ¿Sí? Y lo vivo con mucha desvalorización, pero, ¿no? Porque ya me dijeron, me pusieron los puntos, pues a mi hermana no puedes decirle nada. Ok, ¿no? Y lo vivo con mucha desvalorización profunda, ¿sí? Sí, vos sabés que Ujú. esta semana en una de las consultas no salió algo con respecto a las vértebras del sacro, pero sí con esto de marcaje de territorio. Y era una situación donde la consultante, siendo pequeña, junto a su madre y sus hermanos, vivían en prácticamente una habitación pequeña, Ujú. Sí. donde el padre traía a sus hermanos porque vivían muy humildemente, entonces para rescatarlos los traía a este espacio, ¿no? Y vos sabés que los hermanos de la consultante se la pasaban haciéndose pis, Mm. hasta que Claro. pasó que no me acuerdo si construyeron o compraron una casa nueva, más grande, con habitaciones y demás, y ahí fue el momento donde esos hijos dejaron, sus hermanitos dejaron de hacerse pis encima. Mm. Digo, Bien, ¿será que yo esa freno madre ahí también. estaba creando a esos hermanos, a esos Sí, hijos que hacían eso porque era lo que ella sentía, que no podía marcar el territorio porque se sentía invadida por los hermanos de su sí, pareja? también. O también situaciones de abuso. O también Se situaciones de vive. abuso, bueno, digamos, Sí, como profundo, o sea, estoy con el depredador sí, al tal lado, cual, ¿me entendés? Y exactamente. respiro con el depredador y me hago, cuando se van, dejo de orinarme, ok, hay algo ahí, ¿sí? Y más porque son niños, ¿sí? Hasta ahora, porque nada, esto lo digo yo porque yo he trabajado mucho con consultantes que han tenido situaciones de abuso en su infancia. Entonces, la orina, ¿sí? Está muy presente en las situaciones de abuso, ¿sí? El niño que se orina, ¿sí? Cuando hay un depredador en el ambiente, en el espacio vital. ¿Sí? Entonces ahí se vive con el niño, se orina, ¿sí? Porque el niño es el que está viviendo el abuso, ¿sí? Eso lo he visto yo en mis consultas, pero esto del territorio es también, ¿sí? Correcto. No puedo organizar el territorio, no puedo marcar mi territorio porque tengo metido a otro también, ¿sí? O necesito marcar el territorio porque siento que lo invaden, ¿sí? O estoy sintiendo que mi pareja está ¿no? en situaciones raras con otras mujeres, entonces yo siento que acá tengo que marcar el territorio para que no entre más nadie. Sí.
Que, que- Lo vio que como hembra o lo vio en rol masculino también, ¿sí? Correcto, correcto. Y ahí podemos apreciar perfectamente cómo Ujú, un hijo empieza a manifestar esto que está atravesando un padre a ujú, través de, bueno, una manifestación como esta, ¿no? Necesito marcar el territorio y mis hijos lo manifiestan porque yo no lo puedo manifestar o porque, bueno, estoy en una ujú, desvalorización donde no puedo imponer lo que siento y demás. ujú. Eh, Exacto. Así que nada, es perfecto lo que nos trae. Y Ujú. para continuar, Y sí, acá esto las vértebras no exclusivamente como colaterales. no Sí, o sea, exclusivamente tiene que con la... ver con instantes, Exacto, claro, tiene que ver con instantes sagrados, exacto, es sí, más que el instante sagrado puede ser de mi hijo, el instante sagrado puede ser, sí, pero tiene que ver con instantes sagrados. exactamente. Y para completar este equipo de vértebras que nos atraviesan y que nos llevan desde lo terrenal hasta lo iluminado, hacia ese Padre, Ujú, hacia lo celestial, hacia en ese camino tan hermoso, ujú, tenemos bueno, las últimas dos vértebras, que son la S4 y la S5, que nos hablan de ujú, sexualidad y del recto. Están relacionadas con esta parte de nuestro cuerpo a través de esas terminaciones nerviosas ujú, y están, bueno, relacionadas con el útero, con la próstata, con el periné, y ujú, es nuestro chakra raíz. Habla también del lugar que ocupamos, de nuestra identidad sexual y biológica. Puede ser ujú. que estemos atravesando un sentir interno donde quizás nuestro sentir es totalmente distinto a la sexualidad Que que llevamos. llevamos Ujú, adelante o que la biología nos dio y lo vivimos en conflicto, que de hecho eso es lo ujú, que a veces se ve y de hecho fueron los comentarios, ¿no? De muchos casos que se han trabajado. ujú, Bueno, y cuando hablamos también del recto, de ese lugar de donde cupo, de hecho yo recuerdo en un ujú. momento de mi vida haberme golpeado el huesito, famoso huesito dulce, y que en realidad lo que Claro, estaba manifestando era que no estaba ocupando mi lugar como hijo, porque yo me exacto. asumía primer hijo y en realidad mi lugar era el segundo. Entonces Ujú, ese golpe no había sido aleatorio ni casual, sino que lo que estaba manifestando era, che, che, pará, ojo, mira que acá vos tu lugar de hijo no es el primero, sino que es el segundo. ujú. Así Sí, que hasta ni un golpe es muy bien. casual, Nada, ni un golpe es absolutamente casual. nada. Ahí estaba viendo, porque mi hija también, cuando era chica, se golpeó en en ese lugar y se golpeó muy fuerte que no pudo sentarse por mucho tiempo. O sea que no podía acomodarse bien durante mucho tiempo y fue fuerte el golpe ese. Y yo no recuerdo haber vivido una situación como esa en ese tiempo en el que ella se golpeó, pero sí quizá recuerdo o tengo así como un sentir de que mi mamá, cuando mi hermano tenía esa edad, ¿sí? Vivió una situación de encontrarse con alguna... Estoy sacando cuentas. Me estoy sacando muchas cuentas y acabo de sacar cuenta que me parece que mi hija se golpeó cuando mi papá tuvo a su hija con otra pareja Mm, en la misma edad, o sea, cuando yo tenía esa edad, aparece el instante sagrado del nacimiento de mi hermana que había sido, o sea, mi papá se había ido con su es una amante pareja. y, claro, su nueva pareja habían formado una familia y había nacido mi hermana. Y mi hija se golpea el huesito dulce. Muy fuertemente, así que yo decía, qué raro, nunca lo revisé, nunca lo revisé eso, acabo de revisarlo ahora y fue en ese tiempo. Por eso estos Heavy. viernes son tan sanadores y tan profundos ¿Me viste? que nos Ujú. permiten estar en conciencia mucho más, porque vamos encontrando esos Mucho. detalles. Vos fíjate que a mí me cayó la ficha de esta sensación de mi papá, ¿no? Y de sentirse desvalorizado Ujú. en ser el sostén Sí. con 12 años. Ujú. ¡Wow! Eso es Claro. inmenso. Ujú. Por eso él después, Exacto. más adelante, y posiblemente voy a averiguar, quizás en mi nacimiento, o posterior a mi nacimiento, es cuando él se queda doblado, porque si mal no recuerdo, ya Ujú. de joven, por lo que había dicho mi papá se había quedado doblado, ¿no? Ujú. ¿Y Eh, el ciático, el nervio ciático, en cuál de las vértebras estaba anclado? ¿Por cuál pasaba el nervio que sale? L5 s L, uno. Igual el L5. L4 y el L5. L5 también está relacionado. Ah, bueno. Ujú. Es esa ¿Viste? parte. Habría que verlo en Ujú. profundidad, a ver desde dónde, pero Claro. yo recuerdo que Ujú. fue muy Yo te digo, pero condicionante no recuerdo bien. para mi Ujú. vida. La segunda Ujú. vez, sí, el hecho de no poder dormir, no encontrar posición, no, fue muy traumático y aparte mismo a lo que te desordena psicológicamente, porque Ujú. estás en un estado de irritación que cualquier fósforo o cerilla es suficiente para prender fuego. Ujú. Y lo contraproducente que es para el seno familiar, ¿no? Porque una persona así en ese estado, cualquier cosita puede generar discusiones, enojos, bueno, y todo Yo lo lo que uno viví, ya puede. quedé dura en cama, que sí Mm, me inyecté, me llevaron a inyectarme
Me acuerdo la vez que yo quedé dura así, digo, no me puedo moverme, no me puedo mover. Así que me ayudó a subirme a la camioneta mi marido en ese tiempo y iba agarrada porque no quería, encima calle de Ripio, imagínate, ¿no? El dolor que sentía. Y me pusieron, y no recuerdo, no lo recuerdo muy doloroso. ¿Sí? No, Solamente recuerdo que tuve que estar en cama. O sea, imagínate cómo pasó lo que he sanado, porque no recuerdo el dolor en ese tiempo. ¿Entendés? No recuerdo el dolor. O está sea, bien. recuerdo que sí me quedé dura, que no me podía Sí. incorporar, pero Ahora, no recuerdo el dolor. Es muy loco, ¿eh? tal cual. Pero sí. Estaba pensando, digo, cuando fue mi diagnóstico que me hicieron la resonancia y que estaba implicada las tres vértebras, de la Ujú, L4 a la S1, ujú, fue con el nacimiento de mi segundo hijo. Ahí fue. Porque en la versión anterior yo me había quedado doblado, fui a un quiropráctico, unos días en cama, con hielo y demás, y se me fue. ujú, Pero la segunda sí. vez, ese dolor llegó al dedo gordo del pie, donde pasaba por toda Ujú, mi pierna y era así totalmente inhabilitante. tremendo. Eh, Mira todo lo que recorrió la historia, ¿no? Dedo Tremendo. gordo, que tiene que ver con la función materna, Tal ¿sí? cual. Desde ¿no? La movilidad, el paso, y nació tu hijo nada más, ¿viste? El hijo que te lleva tu número, ¿no? Entonces, Exacto, el segundo. ujú. Entonces esto, ¿no? Digo, es el drama, ¿no? Porque nace el primero, sí me quedó duro, pero el problema es que nace el que no vivió el dolor, Tal ¿sí? cual. Pero cuando nace el que sí lo vive, ahí está, ¿no? Sí, sí, Tu hay número. una explosión enorme y Ujú. manifestándose en presente. Sí. Eh, Ujú. y cuando podemos comprender desde dónde viene la historia y por qué se vuelve a repetir, porque en realidad lo que vengo a sanar es esa historia de mi papá, donde sufrió esa gran Ujú. desvalorización desde su sentir, ¿no? Desde me siento desvalorizado. Y muchas veces no nos damos cuenta y lo que queremos y también lo que deseamos es, primero, transformar nuestra historia y que nuestros hijos no repitan eso. Hoy, en Ujú. una charla hermosa con una amiga que estaba indignada que en su colegio a su hija la estaban tenía que pasar de maternal a la parte de jardín y en su aula era mayor cantidad de varones que de nenas. Eran 4 nenas y el resto eran alrededor de 14 15 varones o algo así. Y ella estaba indignada que no podía ser, que cómo no iba a tener compañeritas para jugar y que los varones son todos brutos y que, bueno, todo un conflicto ahí detrás en el que estaba atravesando para mí. Y entonces le pregunto, le digo, y discúlpame, ¿cómo fue tu etapa de colegio? ¿Cómo estaba repartido de cantidad de varones y de mujeres? Me dice, no, bueno, en la secundaria, como yo estudié economía, éramos 4 o 5 nenas y el resto eran varones. Le digo, ¿y no te parece que eso se está repitiendo? No quise seguir indagando más porque digo, bueno, evidentemente puede ser que haya pasado por algún conflicto que la haga ver que su hija está en un peligro y que por eso quiere que Sí. esta opción se cambie. Ujú. Pero Exacto. la fuerza de lo que venimos a sanar, que hace que tu hijo vuelva a repetir lo mismo. Exactamente. Para que, Repetir para reparar. tal cual, Ujú. exactamente. Eh, Así Una que, vez que nace un hijo, una vez que nace un hijo, el universo que vas a crear se pone en pos de la tal supervivencia de cual, este hijo. Entonces, todo lo que suceda a partir de ahora tenés que compararlo con lo que te pasó a vos en el momento de las edades de tus hijos, porque ahí está la respuesta. Entonces, si mi hija entra al jardincito preescolar y son todos varones, y yo estoy preocupada porque mi hija va a estar en medio de todos los varones, ¿qué me pasó a mí cuando tenía esa edad? Con los varones, o con los que eran varones, y yo estoy viviéndolo en alerta. Sí, situaciones de golpes, de maltrato. Esto de decir, son muy brutos los varones, entonces hay algo que me pasó a mí con los brutos de los varones. Entonces yo estoy en alerta. Acá mi hija me vuelve a recordar, ¿sí? ¿Qué es lo que me pasó a mí? ¿Por qué? Porque a ella, ¿no? Lo que le voy a dar va a ser la solución a lo que yo pasé. Para eso se repite. Para eso se repite la situación, para que yo solucione en mi hija lo que no pude solucionar cuando tenía esa edad, lo que mi madre no solucionó. Entonces, al fin y al cabo, lo que hace tu hijo es convertirte en la madre perfecta que a vos te hubiese gustado tener, o en el padre perfecto que a vos te hubiese gustado tener. exactamente. Mm. No hay más palabras, No hay porque, más porque palabras. siempre, ¿no? Digo, claro, yo cada vez que hago cuestiones por mis hijos, porque van sucediendo, actúo de la manera que a mí me hubiese gustado que mi mamá actúe. Y encuentro dónde viví determinada situación y por qué me estoy angustiando yo como madre con esta situación. Y porque nunca estoy mirando a mis hijos, me estoy mirando a mí en esas edades. Ajá, te agarré, ¿no? ¿No? Mirá por lo que estoy pasando, ¿no? Mirá todo lo que viví con uno de mis hijos hace poco con la fiesta de la confluencia que se hizo acá
en el río miles de personas, estoy hablando de 230.000 personas, un vendaval y mi hijo tienen que salir de ese lugar. Entonces fueron vaciando el lugar muy de a poco, pero yo lo viví con mucha angustia, salí, Mm, agarré la llave del auto, no dejé que, empezó a levantarse viento, yo entré a desesperar y Denis me dice, bueno, ya van a llegar, encima no tenían señal en ese lugar, ya van a llegar a un lugar donde tengan señal y te van a avisar dónde están para que los vaya a buscar. Y yo digo, no, voy ya, subí al auto, agarré, no con todo el enojo porque me estaban tratando de frenar de que vaya a buscar a mi hijo. ¿Entendés? Y lo hice y fui después, digo, ok, ¿para qué estoy pasando todo esto? Iba manejando, ¿no? ¿Para qué? ¿Qué me pasó a mí en estas edades? Y me encontré eso, sí, o sea que yo me iba y no claro, avisaba con quién iba, no avisaba y volvía y era como si nunca hubieran notado que no estuve. Y entonces a mí me obliga a ser la madre que a mí me hubiese gustado tener, tal o a la cual. que me hubiese servido de acuerdo a las vivencias que yo tuve. Exactamente, Sí. sí, sí. Hoy fue uno de esos días particulares porque también estaba charlando con otro amigo y me decía que en desgracia de este paro famoso el día de ayer su hija había perdido el vuelo y que, bueno, tenía todo pago para viajar y demás. Y digo, bueno, ¿qué pasó en algún viaje? Digo, ¿qué hay detrás de ahí, no? ¿Qué te pasó a vos en un viaje anterior a la edad de tu hija o a la mitad de la edad? Y digo, a la mitad de la edad que tenés hoy o a la mitad de la mitad, ¿no? Porque no encontraba nada. Y me dice, claro, dice, a la mitad de la mitad yo me vine a Buenos Aires y estaba solo y fue muy duro para mí. Fue uno de los momentos más duros de mi vida. Porque estaba Ujú. solo, porque estaba en el colegio solo, porque no conocía a nadie. Digo, bueno, ahí está la repetición. Tu hija no está volando, no se Y está yendo a otro lugar, porque en realidad lo que está reparando es el conflicto por el que vos habías atravesado. Me mira y me dice, ujú, le encuentro todo sentido a lo que me estás diciendo. Y bueno, después avísame si capaz que le reparan el vuelo y se lo adelantan, digo, porque sabemos que muchas veces claro. pasan estas cosas cuando uno toma conciencia de lo que está sucediendo en nuestra realidad como una solución para un conflicto que atravesamos o un dolor. Al tomar conciencia eso se disuelve y se acomodan fichas nuevas para poder llevarlo de otra manera. Exacto. Eh, Así que nada, no, no, esta semana fue esa semana que uno disfruta porque tanta conciencia se despliega en el universo, podemos ver tanto ahí detrás eh, y de mucha experimentación, de la abundancia en un montón de sentidos, de, de sentirnos valorizados, porque ese es el camino que vamos construyendo a medida que vamos trabajando en consulta y es lo que le va a suceder a cada uno a medida que vaya trabajando en consulta, porque se van a volver seres totalmente independientes de la mirada de un otro, del sentir de un otro, Ujú, de una valorización profunda, donde ya la palabra del otro no importa. De hecho, hoy hablaba mucho de esto, ¿no? Y con respecto ujú. a los Terians, o aquel que es cantante, o aquel que hace lo que siente, lo que lo impulsa desde adentro, sin importar la mirada de la afuera. Exacto. Eso es lo que muchas veces duele cuando vemos a ese otro que lo hace. ¿Cómo es capaz de animarse a hacer lo que está haciendo? ¿Sí? Y si critico al padre de ese chico Terian, que porque lo deja hacer, es porque a mí me hubiese gustado tener esa madre o ese padre que me permitiera a mí hacer lo que yo quisiera. ¿Está mal hacer lo que uno quiere? No, está re bien hacer lo que uno quiere. ¿Sí? El tema de qué es lo que estoy viendo yo cuando veo lo que veo. Eso tiene un caudal enorme de información. ¿Qué es lo que ves vos cuando ves a ese chico disfrazado? Tomalo, anotalo y fíjate eso en tu historia porque está, seguro está. O sea, es imposible que no esté, porque tu síntoma en este momento se llama un niño o un adolescente que se disfraza y se asume animal y hace tonteras, pongo entre comillas, como animal. Eh, ¿Sí? Entonces, ahí yo voy, ¿sí? Y anotá todo lo que te pasa cuando ves lo que ves y te molesta, ¿sí? Anotá todo lo que te pasa y de ahí léelo y buscalo en tu historia, porque lo vas a encontrar la lógica de para qué estás creando la realidad que estás creando, ¿sí? Sea buena o sea mala, los no me gustan te van a llevar hacia tu profundidad de vida, hacia tu propósito. Entonces, métete donde no te gusta, métete en esos dolores. ¿Sí? Saca un turno conmigo, con Edgar o con el consultor que quieras, entras a la página www.humanopuente.com, listado general de consultores y vas a encontrar todos los consultores con la cantidad de seminarios que hayan hecho. Y si no quieres un consultor, si quieres un consultor certificado, entras en los consultores certificados y encontrás el consultor perfecto para vos, ¿sí? El consultor que te va a acompañar en todo este proceso de descubrir cuál es la lógica inconsciente que maneja la creación de tu realidad, que es la que no te gusta. Entonces lo vas a ir a abordar de la mano de un síntoma, ¿sí? Y vas a comenzar a descubrir el universo entero cuando entres a encontrar la lógica dentro tuyo, ¿sí? sí, y como ejercicio está bueno, y hablando un poquito de esto, y que hablábamos de estas personas que tienen este impulso, Ujú. pensaba en la persona que te comentaba, ¿no? Que no podía hacer esa descarga con el almohadón, que
que sentía que el que lo veía lo iba a ver como un pelotudo. Oh, Y en un momento de la charla salió el tema de los Terians y dice, ujú, pero tráeme a uno que le doy una vuelta de tuerca, le meto un sopapo para que se acomode y se saque eso. mm, Y digo, y muchas veces desde donde hablamos, estamos hablando desde el síntoma. tal Es un buen cual. ejercicio observarnos en lo que decimos. Pero Porque además, seguramente ¿quién fue lo que le habla cuando vos pasó. hablas? Claro, Ay, tal cual. Ahí está, ahí estaba el tesoro, ¿no? El tesoro detrás de mm, esa no, no expresión tan liberadora. vos decís, dámelo a mí, ¿no? O llámelo. No, son palabras que por eso me las dijiste, ¿no? Porque las decía eh, mi abuelo con respecto a, mi abuelo paterno con respecto a nosotros, que de adolescente andábamos solos y a la forma que mi mamá tenía de criarnos, ¿sí? Dámelo a ese que una semana y yo te lo acomodo. Sí, eso era lo que le decía mi abuelo a mi mamá, Esas frases y mi también mamá lo escuché. veía re mal. Y esto de decir, che, ¿qué es lo que hay que acomodar? Si Claro, este que tenés acá enfrente, el único que se tiene que acomodar sos vos. Te duele, ¿sí? Te duele porque vos hubieses querido esa libertad, porque vos hubieses querido esa madre, ¿no? Te duele porque a vos te hubiese gustado que te hubiesen permitido hacer lo que querías, que te hubiesen acompañado tus padres a hacer lo que más deseabas. Querías tocar guitarra y no podías porque eso era de vago. Querías a la escuela de arte y no podías porque eso es de vago. Querías, no sé, cantar y no, eso es de vagos. A vos te hubiese gustado que tu padre te lleve a las clases de guitarra, que tu padre te acompañe y te aplaude y te diga, vamos, hijo, vos podés. Por eso cuando ves un niño que hace lo que quiere y que los padres lo apoyan, te hace, "Ugh", ¿sí? Y es en realidad es eso. Te sale decir, ¿sí? Lo que te hicieron, porque es lo conocido. Te sale decir, con un par de sopapos lo arreglo porque a vos te hicieron así. tal cual. Con un par de sopapos te arreglaron. Hay un niño dolido ahí en ese que emite el juicio, pero atrévete a mirarlo, atrévete a meterte a tu dolor y vas a ver que se van todos tus síntomas, se van tus síntomas, entendiendo por síntoma eso que hace tu vida no plena. Se va, porque en realidad el síntoma lo único que hace es mostrarte tu dolor. Un- una hernia de disco entre L4 y L5 te muestra el dolor que habías sentido por todas esas situaciones que viviste con respecto a las desvalorizaciones, a sentirte desvalorizado con respecto a tus colaterales en determinadas situaciones. Si no, no hay dolor de la columna. ¿Sí? Atrévete a mirar tus dolores y vas a ver cómo tu vida entera cambia. Sí, gracias. Gracias, amigo. Gracias, gracias Iván. Así es, amiga, y como no podía ser de otra Mm, manera, esto en algún momento se termina para volver a empezar. Bueno, el viernes que sí. viene ya iremos avisando a ver qué va a suceder. Yo no voy a estar porque voy a estar en un encuentro de profundización, Ujú, trabajando este aspecto propio del consultor, ¿no? Y de la consulta como exacto. encuentro humano, Es tan hermosísimo, hermoso que hermosísimo ya ese lo viví seminario, sí. y hoy voy en una nueva identidad, en una nueva creación, en un nuevo ser, un nuevo Ujú, consultor, mucho más trabajado, pero con cosas seguramente que por trabajar y con cosas nuevas que voy a aprender en esto maravilloso de acompañar a otras almas en encuentros de una construcción de valor propio ujú. De valor propio, y sí. de Ujú. transformación del universo para ir en esa dirección de lograr aquello que nos pulsa al alma. Así que, bueno, qué decir, Veremos muchísimas qué hacemos gracias. el viernes que Vamos a ver viene. qué Un hacemos. beso Gracias para gigante a todos todos. los que estuvieron presentes, a los que nos van a ver en diferido. Gracias por este maravilloso acompañamiento, por tomar conciencia, porque ustedes sanan, significa que mi universo y yo estoy sanando. Así que, bueno, muchísimas, muchísimas gracias por estar y nos vemos quizá el próximo viernes, si no el otro. ¿Sí? Un Nos beso vemos. gigante, Muchísimas amigos. gracias. Gracias, Un beso para amigo. todos. Gracias. Gracias, amiga.